Eh, Buenos días. Vamos a dar inicio a lo que es la tutoría ya. Ya esperamos unos par de minutos. Los compañeros que se agreguen, pues que lo hagan en el transcurso de la tutoría. Si alguno se agrega, creo que es Jacinto, va a volver a ingresar. Eh, Ahorita inicié la grabación. No sé si le aparece que ya iniciada la grabación. Sí, aparecen. Buenos días, sí, aparecen. Buenos días. Bien, le voy a compartir entonces lo que es la presentación. Me avisa cuando le haya cargado. En este momento le estoy compartiendo ya lo que es la presentación. Ya se puede ver la presentación en pantalla. Bien, como sabemos, esta es la tutoría número 5. El día de ahora es sábado 26 de octubre del 2019 de la asignatura o cátedra Recursos Didácticos para la Enseñanza de la Matemática. De la carrera de licenciatura en Enseñanza de la Matemática. Yo soy encargado del grupo virtual. El coordinador es el licenciado Zenón Portillo Rivas, de la modalidad de distancia de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas de la Universidad de El Salvador. Tenemos una pequeña agenda, como todas las tutorías acá. Ya salud y bienvenida, ya lo abordamos. Tenemos lo que son una serie de recordatorios. Luego tenemos el sondeo de lectura, que este sondeo de lectura son las preguntas a las que darán respuestas después de la tutoría. Irá al final. Aparece acá de tercer punto, pero esto va siempre al final. Luego tenemos lo que es la propuesta y de último tenemos lo que es el cierre. Antes de dar inicio a lo que es eh, los recordatorios, tenemos acá una pequeña reflexión. Ahí les estoy mostrando lo que es la imagen de reflexión. No sé qué me puede comentar al respecto. O si la puede leer y comentarme qué opina usted de lo que dice ahí. Cuestión de actitud y dice, bueno, aparecen los niños, ¿verdad? Y Ujú. las habilidades diferentes de nuestra fuerza. Ajá. ¿Qué podría comentarme al respecto? Se puede decir que no importa la clase social o el estatus económico o el, lo físico se puede experimentar ahí porque se ven varios niños con diferentes Mm, diferentes tipos mm, de piel, se puede decir, que ajá. la unión hace la fuerza, se puede decir al final. Correcto, dice nuestra fuerza. Aquí arriba dice cuestión de actitud, es decir, cómo nosotros actuamos con respecto a todas estas diferencias que pudiesen haber entre uno y otro. Si nos fijamos, a veces hay estudiantes que tienen algún problema físico. Puede ser una discapacidad física, puede ser una discapacidad auditiva, en el caso de los que son sordos, o una discapacidad visual, ¿no? Los que son ciegos. Por eso dice que es cuestión de actitud, habilidades diferentes. Es decir, no sé si usted ha escuchado que algunas veces dicen que cuando alguien, por ejemplo, pierde la vista, sus demás sentidos se agudizan, es decir, que perciben las cosas de mejor manera que los que sí tenemos la vista, porque nos confiamos tanto de nuestro sentido de la vista que no desarrollamos por completo los otros. Entonces, por eso dice, es cuestión de habilidades diferentes, es cuestión de actitud. Y al final dice nuestra fuerza, es decir, todos somos iguales. Entonces, a los estudiantes también así hay que verlos, ¿no? Como todos a todos de la misma forma, ¿no? Sin importar si en algún caso alguno de ellos presenta alguna discapacidad, perdón, o como ya mencionaba usted, eh, cuestión de tal vez de raza, la cuestión del color de piel, los recursos económicos, entonces a todos hay que verlos por igual. Eso es en cuanto a la reflexión de este día. De hecho, he tomado esta imagen para la reflexión porque tiene que ver con el material que vamos a desarrollar. Que el material dice medios y recursos para estudiantes con necesidades educativas especiales, que se resume las siglas son NEE, necesidades educativas especiales. Bien, antes de pasar a la propuesta,
tenemos ahí 3 recordatorios. El primero dice dar el espacio para que los estudiantes expongan sus comentarios sobre el primer taller didáctico. Bueno, aquí sería el segundo taller didáctico presencial, ¿no? Experiencias sobre el uso de los materiales didácticos como apoyo en la enseñanza de la matemática. No sé si quiere dar algún comentario con respecto al segundo taller, algo que le haya llamado la atención, algo que considera que usted pudiese utilizar cuando ya se esté desenvolviendo en la enseñanza, o algún comentario que tenga al respecto. Me pareció interesante el segundo taller porque con los elementos que utilizamos se puede exponer de que ese tipo de recursos se puede emplear en la educación o en la enseñanza de los estudiantes, porque algunos no comprenden de manera que solamente se les explique la historia Ujú, de los contenidos, más que todo en la práctica, correcto. porque no todos comprenden de la misma manera. Entonces, veo que es muy bien lo de los talleres que lo han presentado por parte de la cátedra y espero que lo sigan haciendo para tener más contacto personal, se puede decir, con ustedes, Ujú, los tutores, y nosotros que estamos en este proceso de enseñanza y aprendizaje. correcto, ¿verdad? Es bastante importante esta clase de actividades porque también nos sirven de aprendizaje, ¿no? Siempre aprendemos con esta clase qué tipos de recursos podemos utilizar para algún contenido específico, ¿no? Es bueno conocerlo. De hecho, en mi caso, yo no, bueno, antes no tenía tanto conocimiento de lo que son los recursos que se emplean en la educación, en la enseñanza de la matemática, ¿no? Pero ahora he ampliado bastante la gama de recursos que conozco y es bastante interesante. De hecho, los que hemos estado trabajando. El segundo recordatorio que tenemos acá dice que el taller 3 se realizará el día domingo 27 de octubre, es decir, el día de mañana, de 9 a.m. a 12 a.m., que es el mismo horario en el que hemos estado trabajando los talleres 1 y 2, en la misma aula, ¿no? Creo que es la aula 34, que se ha desarrollado los talleres 1 y 2. Entonces, en esa misma aula, a partir de las 9, estaremos trabajando ahí lo que es el taller 3. De hecho, en plataforma ya pueden descargar la guía. No sé si usted ya la descargó. Por el momento la he revisado y hasta el momento no la he descargado. Ujú. Pero ya está ahí disponible para que la puedan descargar y la puedan llevar impresa para trabajarla el día de mañana. Entonces, ese es en cuanto al segundo recordatorio. Y el tercero, recordar a los estudiantes la fecha límite para la entrega de tareas. En este caso, le voy a compartir acá lo que es plataforma para que la revisemos. No sé si ya le está cargando o ya le cargó. Sí, ya aparece la presentación en pantalla. La presentación, pero ahorita le estoy proyectando lo que es en mi navegador. ¿No le Sí, parece? ya aparece Bien, lo que es la pantalla en o- plataforma. ok. El foro académico 2, ya la primera participación ya se venció. No sé si usted la realizó. Sí, logré participar. Ajá, ya ahorita lo que estamos es ya esperando el periodo para la segunda fase, ¿no? Que consiste en replicar 2 aportes de los compañeros, ¿no? Entonces ahí hay que revisar la fecha, pero creo que para eso creo que hay tiempo de momento. Voy a abrirla por acá. La primera se vencía el 25 de octubre, es decir, el día de ayer, ¿no? A las 11:55, que era la primera participación. La segunda participación eh, abre el 14 de noviembre y finaliza el 25 de noviembre. Es decir, esa sería la fecha máxima en la que puede hacer la réplica, sería el 25 de noviembre. Tenemos un mes exactamente, ¿no? Para que puedan realizar el segundo aporte después de la apertura. Eh, Después tenemos acá eh, instrucciones para realizar el diferido, que ya lo entregaron los compañeros que no hicieron el taller 1. Elaboración y presentación de una clase. Esta se vence el domingo 27 de octubre, es decir,
el día de mañana. Mañana se estaría venciendo lo que es esta actividad, que sería la tarea 1, ¿no? Se estaría venciendo el día de mañana a las 11:55 de la noche. Sería la otra actividad que está pronto de entrega. Luego, instrucciones para la realización del segundo informe. Creo que este ya se venció, sí. Esto estaba para el 25 de octubre. Y luego tenemos la entrega de las preguntas de la tutoría 4. Esto estaba para el 22 de octubre, también ya está vencido, ¿no? Entonces ya ahí tenemos todas las actividades, es decir, que la única que tenemos pendiente ahorita es la que se vence mañana, que es la tarea 1, la elaboración de una propuesta de clase utilizando uno de los recursos que hemos visto, ¿no? Entonces ahí estaríamos con las actividades. Le voy a volver a compartir lo que es la presentación para que continuemos. No sé si tiene alguna duda o comentario hasta acá. Solo la duda sería en esa tarea que está por presentarse mañana. ¿Cuál es la duda? En el caso del recurso que se podría utilizar, vamos a ver, hemos visto 2 talleres y en esos no se ve, son varios recursos. Entonces Sí, uno de esos es lo que puedo utilizar. uno de esos o uno de los que aparece en el material de los que vimos en la tutoría. Por ejemplo, ahí está el flanelograma, está la pizarra mural. Bueno, son el tangram o tangrama. Son bastantes o sea, no necesariamente tiene que tomar uno del taller, puede tomar uno de los que se han visto en los contenidos anteriores. No es obligatorio que tome uno de los talleres, pero si usted se siente más familiarizado, perdón, con lo que hemos visto en el taller, pues perfectamente puede tomar uno de ahí. Y en el caso de que en la tarea, indica elaboración de un video o no es Mm, necesario, solamente se expone en argumentos, no es necesario hacer el video que especifica. Porque se está envenenando. Deducción por la forma del cuerpo que ya. Hola, hola. Hola, hola. Hola, buenos días. Buenos días. Eh, Le comentaba de que lo del video. Hola. sí, buenos días. Buenos días. Le comentaba al compañero Wilber que Sí, el sí. video solo era para los que hicieron el taller diferido 1. Para la actividad esa de la propuesta de una clase no se le solicita video. No sé si ya Ah, sí. revisaron no sé si revisaron la rúbrica. Sí, ya la Ah, revisé en mi vale. caso. ¿Verdad que no les pide video? Voy a buscarlo por acá. Sinceramente, solo la he descargado. Bien, ahorita la voy a abrir acá para que la revisemos juntos y salgamos de dudas. Es elaboración, tarea 2. Ah, tarea 2. Instrumento, rúbrica, instrumento. No le encuentro instrumentos para el informe. Aquí está. Rúbrica para calificar la tarea 1. Se les va a evaluar lo que es la introducción, desarrollo del plan selección, desarrollo del plan selección, bueno, es el mismo, y las conclusiones, es decir, y referencias bibliográficas no lleva video. Es una guía la que van a elaborar, una guía de cómo utilizar cualquiera de los recursos que hemos visto en un tema particular de primer y segundo ciclo. Es decir, ustedes seleccionan un recurso, seleccionan un tema y hacen la guía en base a cómo utilizar ese recurso que cumpla todos los puntos que establece ahí las indicaciones de cómo elaborarlo.
no se les solicita video. El video es únicamente, bueno, o era únicamente para los que no habían hecho el informe del taller 1 porque no asistieron. A ellos sí se les estaba solicitando. Sí. No sé si tiene alguna otra duda. Wilber. Solamente en lo que es el contenido de ese informe, ¿cómo estaría estructurado? Eso está en las indicaciones, ahí mismo, donde dice instrucciones para realización y presentación de la clase. Y entre paréntesis dice tarea 1. Ahí les da el formato que debe de llevar. Dice tipo de letra Arial 12 o su equivalente, espacio y medio, interlineado 1.5, ¿verdad? Que es el espacio y medio. Y la estructura dice que debe llevar portada, debe contener mínimo los siguientes datos, universidad, bueno, los datos que lleva la portada y ustedes los revisan. Después dice formato del texto y ortografía, que vale 2 puntos. Desarrollo de la descripción a continuación, que vale 25 puntos. Y en las instrucciones generales, ahí les aparecen enumerados. Por ejemplo, el literal A dice, para elaboración del usted debe basarse en la lectura de las unidades de la asignatura recursos didácticos para enseñanza de las matemáticas. O sea que debe de estar basada la guía en base a lo que hemos estado revisando de los documentos que se han estado cargando a plataforma. Además, dice literal B, debe considerar los siguientes documentos. Programa de matemática del MINET, que sería lo de SMATE. El trabajo debe de realizarse de forma individual. El literal D dice, este trabajo tendrá una estructura formal, por tanto estará constituido por portada, introducción, desarrollo, conclusiones y referencias bibliográficas en formato APA. Y ahí aparecen las demás también. Debe utilizar alguno de los conocimientos y habilidades para el segundo o tercer ciclo del contenido que se vincule con el uso del recurso. Elabore una guía el F dice, elabore una guía para un docente que desee utilizar su recurso didáctico, recomendándole cómo usarlo, habilidades específicas que se pretenden lograr, condiciones del aula y materiales, entre otros. La guía que elabore debe contener como mínimo los siguientes elementos, y ahí le aparece una introducción, un desarrollo y lo que debe llevar el desarrollo, las conclusiones, las partes que lleve la conclusión y la referencia bibliográfica. Estas serían las indicaciones generales para la elaboración de esa tarea, que como les digo, esta se vence el día de mañana. Bien, muchas gracias entonces. Bien, de nuevo les voy a compartir la presentación para que continuemos. Igual, si les surge alguna duda en el transcurso del día, cuando la esté realizando la tarea, me puede escribir para que la solventemos ahí en el correo institucional o ya sea en plataforma. Ya les estoy compartiendo nuevamente la presentación. Me avisan si ya les cargó. Sí, sí, ya nos cargó la presentación. Bien, ahora sí vamos a pasar a lo que es la propuesta. Como les mencionaba, las siglas NAE es necesidades educativas especiales, así se traduce. Por ejemplo, cuando decimos estudiantes con NE, estamos diciendo estudiantes con necesidades educativas especiales. Eso es lo primero con lo que introduce el capítulo 4 que estamos viendo de la asignatura, ¿no? Luego dice que en la Declaración Universal de los Derechos Humanos el principio de la discriminación, la no discriminación está presente en todos los tratados internacionales y prohíbe la discriminación en una larga lista de categorías como la orientación sexual, la raza, el color, el credo, religión y tendencias políticas. Y establece que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Es decir, si nos fijamos, en esta Declaración Universal de los Derechos Humanos no se centra básicamente en lo que es la educación, sino que es de forma general, como lo hablábamos con el compañero Wilber hace un rato. Cuando vimos la reflexión, él decía que todos son diferentes en cuanto a color de piel,
Puede ser altura, rasgos. No es lo mismo alguien que ha nacido en China, por ejemplo, o en Japón, con alguien latinoamericano, o igual uno de Centroamérica, un salvadoreño, por ejemplo, que vaya y se compare con un canadiense o un gringo o un alemán, ¿no? Incluso en altura hay diferencia. Entonces, lo que la declaración establece es que no debe de haber esa diferencia por estos rasgos físicos. Es decir, no debe haber distinción entre una y otra persona, ya sea por sus orientaciones sexuales, por su raza, color, religión, como menciona el texto. Basándonos en esto o posterior a lo que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en Costa Rica la Constitución establece que la educación es un derecho básico y de carácter obligatorio. Por tanto, todos y todas deberán de tener las mismas oportunidades en el sistema educativo. Si se fijan, originalmente la Declaración Universal de los Derechos Humanos, no lo basa en lo que es en la educación, sino que lo dice de forma general. Luego Costa Rica recoge esta declaración y lo aplica también a las necesidades educativas, es decir, no hay que discriminar a un niño porque tenga alguna discapacidad. Ya vamos a ver que en este capítulo de hecho trata tres tipos de discapacidades, ¿no? O necesidades especiales, necesidades educativas especiales, que sería los que tienen una deficiencia auditiva o que comúnmente denominamos sordos, los que tienen una deficiencia visual, que tienen problemas de la vista, ya sea parcial o totalmente, y los que tienen lo que es una discapacidad física, que ahí sería ya que le falte algún miembro de su cuerpo, que tenga parálisis o algo, ¿no? Alguna discapacidad física. Entonces, en Costa Rica, lo que se buscó con esta ley o con estas normativas era darles las mismas oportunidades a todos, sin importar que tuviesen o no alguna de estas discapacidades que hemos mencionado. De esta manera, dice, la atención a la diversidad debe contemplar todas las acciones educativas que sean necesarias para dar una respuesta satisfactoria a aquellos estudiantes con necesidades educativas especiales. En este caso es lo mismo que les mencionaba, ¿no? No haber discriminación. Por ejemplo, imagínense, no sé si ustedes alguna vez han tenido la experiencia de ver a alguien en silla de ruedas. A veces, incluso en San Salvador se da bastante, o por lo menos antes era más palpable, el hecho de que cuando andan solos, en la calle a veces hay carencia de rampas. En las aceras no hay rampas, sino de que, digamos, está como una grada, ¿no? Alta, que ellos no pueden bajar por sí solos, ya con su silla de ruedas, si no hay alguien que los auxilie, ¿no? Entonces en las escuelas pasa lo mismo. Que imagínense que llega un estudiante que anda en silla de ruedas y digamos que es una escuela o universidad donde necesita subir algunas gradas o desplazarse por algunas zonas donde no es fácil que lo haga en sus sillas de ruedas. Entonces, adaptar todos estos, digamos, criterios de ambiente a las necesidades que pueda tener la persona con esta clase de discapacidad es lo que busca según la normativa costarricense. De hecho, en El Salvador no estamos, digamos, tan ajenos a esto. No sé si en estos días han ustedes tenido la oportunidad de pasar por la calle que va para el aeropuerto, aquí por la litoral, perdón. ¿Alguno de ustedes ha ido por estos lados en estos días, desde que están haciendo la calle de 4 carriles? Hasta el momento ya no he tenido esa oportunidad. Bien, les cuento entonces. Sí. Ellos están haciendo unas pasarelas. Lo curioso de estas pasarelas Qué barbaridad. es que tienen dos lados Mira, para me abordar. cayó otro mensaje. ¿Hola? ¿Hola? Bien, como les comentaba, ellos están haciendo unas pasarelas ya ahí, pero ya en esas pasarelas que están diseñando son diferentes a las que comúnmente podemos ver, por ejemplo, acá en San Miguel. Ya tienen dos lados de abordar. A un lado tienen escaleras y al otro lado tienen rampas. Es decir, aquí para el diseño de estas pasarelas ya se está tomando en cuenta a las personas que tienen una discapacidad física, ¿ya?
que necesitan abordar por rampas y no por escalera. Ya van a poder pasar por las pasarelas, subir por esas rampas tal vez con ayuda de alguien, porque siempre de forma individual debe ser bastante complejo o complicado, pero ya se les está tomando en cuenta. Y eso es a veces un paso bastante importante para la inclusión de todas estas personas a la sociedad, ¿no? Porque de hecho, la educación es un acto social, ¿no? Cuando usted llega a un aula y empieza a interactuar con estudiantes, no solo busca transmitir conocimiento, sino que conocer a la persona, ver la forma en que se le puede colaborar en el caso de que tenga alguna de esas deficiencias. Entonces, esto es un acto social. De hecho, cuando ponemos a entablar una conversación, lo estamos haciendo también de una forma social. Ahora bien, en nuestro país, la población de estudiantes con necesidades educativas especiales es diversa. Por ejemplo, hay estudiantes con necesidades educativas asociadas a la discapacidad auditiva, como les mencionaba, visual o intelectual, física, autismo, entre otras. De igual forma, estudiantes con necesidades educativas asociadas a otras condiciones como dificultades de aprendizaje, déficit atencional, población inmigrante, estudiantes talentosos, por citar algunos. Entonces, si se fijan, aquí en El Salvador tenemos, digamos, estas personas que de alguna forma necesitarían una educación o tienen la necesidad educativa de una forma especial, no como el resto, ¿no? Que podemos ver, oír, que nuestro cerebro funciona de la forma correcta, de la forma convencional, y hay que integrar, ¿no? A estas personas. Todos los seres humanos tenemos el derecho a la educación, ¿no? Y la obligación de estudiar. Por lo menos en Costa Rica es de forma obligatoria. Ahora bien, ¿qué opinan ustedes de eso? ¿Alguna vez han tenido algún compañero con alguna necesidad especial, necesidad educativa especial? ¿O han visto a alguien que tiene dificultades de aprendizaje? Sí, Sí. ¿Y qué opinan al respecto? Porque que hay... Ujú. yo a veces me pregunto qué hacer cuando un niño que va a un grado, se le enseña, se le vuelve a repetir, digamos, las sílabas, las Ujú, letras, y ujú, al ratito ya no se acuerda qué letra es o ujú, cómo dice. Y es ujú, digamos, en el lenguaje coloquial es un batallar. ujú. Y ahí se quiere de paciencia, porque Correcto, uno dice, ¿qué será que no se le queda? Entonces, a correcto. veces digo, ¿qué hacer? Porque a veces ponerle video, que esa Ujú, letra cómo se traza, ujú. o hacerlo con pajillas, Es hacer las correcto. sílabas con semillitas, Ujú. a modo de que De que diversas formas aprendan. y nada, y uno dice, ¿qué más puedo hacer aquí? A Correcto. veces hemos hecho los Ajá. niños en sacarlos al patio, hacer la sílaba de la, Ujú. de las, toda la, le, li, lo, lu, Ajá. hacer las vocales, Ajá. que armen la i. Entonces yo digo, ¿y qué será que no se les queda? Porque yo he tenido algún niño así que, como en 2 casos, Ujú. Que de hecho que sí, lo que usted menciona es bastante cierto, que a veces no conocemos el problema que tiene el niño, solo vemos lo que le provoca. En el caso que usted mencionó, olvidaba, eh, aunque lo aprende en el momento, tal vez lo olvida después o no tiene la capacidad de retener la información o algún sí, otro problema. A veces nosotros desconocemos eso. cierto, Yo tuve una experiencia cuando estuve trabajando en un colegio aquí en Usulután, que yo tenía un estudiante adolescente, ya no niño, porque él ya estaba en primer año de bachillerato, que él no aprendía con ruido. Yo no sé en realidad qué problema tenía él, pero a él lo tenían como un mal estudiante, porque él tenía dificultades estando dentro del aula, por lo mismo que otros estudiantes platicaban o hacían ruido, se movían,
le perjudicaban a él. Y yo, o sea, yo noté eso después de una vez que él me dijo, porque como le digo, a veces uno no sabe qué problemas eh, puede tener el niño y lo tachamos de malo. O incluso hay docentes que se expresan de mala manera y dicen, este estudiante es duro, pero a veces es que tiene algún problema y nosotros desconocemos el problema. En esa ocasión yo recuerdo que él me dijo, profe, me dijo, yo puedo salir afuera aquí, me dijo, sentarme afuera, voy a trabajar yo solo afuera. Y él en clase no molestaba, pero sí no trabajaba. De hecho, hasta ese entonces nunca me había resuelto algún problema, ni me preguntaba, ni nada. Entonces ese día yo le dije, sí, le dije, porque yo pensé que era que lo estaban molestando o algo adentro. Lo dejé que se sentara por la parte de afuera de la puerta y él solo leyó todo lo del contenido que estábamos desarrollando y hizo los ejercicios. Y a mí me dejó sorprendido porque yo creía que era que él no tenía, digamos, las bases de matemática para poder aprender eso, tenía algunas dificultades, ¿no? Diferentes. Entonces ahí me di cuenta de que solo así aprendía. Y después de eso yo lo dejaba siempre que saliera y él solo aprendía. Él leía solo, aparte afuera, y aprendía. Hasta una vez que llegó la directora y me dijo de que por qué lo tenía allá afuera. Y yo le expliqué y me obligó a entrarlo. O sea, a veces Ajá. hay gente que creen que uno toma decisiones en base a la experiencia que uno va adquiriendo. Entonces ella decía, no, que tiene que estar adentro con todos porque se ve feo que esté él solo afuera. Y hasta la mamá llegó a hablar con la directora para pedirle Que que lo lo, dejara, ajá, que lo dejara afuera. que lo dejara afuera, sí, porque así aprendía. Incluso yo se lo demostré, yo le enseñé el cuaderno del mismo niño de cuando trabajaba adentro y cuando trabajaba afuera, que cuando trabajaba adentro no hacía nada. Como que él no entendía la explicación que uno le daba, pero sí entendía si leía en soledad. Así lo hacía Ah, solo. Entonces yo no, nunca me enteré qué problema tuvo él en realidad, pero fue una experiencia bastante interesante. Que de hecho, cuando ustedes trabajan se van a dar cuenta o cuando eh, le lleguen estudiantes de esa forma, que a veces desconocemos, como usted dice, y toca irlo descubriendo, ¿no? En el proceso. sí. Bien, eh, luego tenemos acá, dice, en diciembre del 2006, en la ley 8661, la Organización de las Naciones Unidas, ONU, acordó la Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidades para proteger sus derechos y la igualdad de oportunidades de las más de 650 millones de personas con algún tipo de discapacidad en todo el mundo. Imaginémonos cuánta gente tiene discapacidades en este planeta. Son 650 millones. ¿Cuál es la probabilidad de que nos toque al menos uno en todos los años que trabajemos? Es bastante alta, ¿verdad? Entonces hay que empaparnos, hay que aprender cosas nuevas, algunos métodos o técnicas que nos ayuden a incorporar estos estudiantes con alguna de esas discapacidades a nuestro sistema educativo. Esta ley fue declarada en la ONU, ¿no? Y luego venimos a lo que a raíz de esta ley generó en El Salvador. A raíz de esta ley generada en la ONU, El Salvador dice existe la ley de equiparación de oportunidades para personas con discapacidad, aprobada en el año 2000. Bueno, eso sería antes. Entonces no viene a raíz de eso. Entonces, esta es a raíz entonces de la que leímos anteriormente, que sería la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Si se fijan, en este caso tampoco hace referencia directa de lo que es la educación, sino que lo establece en general. De hecho, no sé si ustedes han logrado ver que a veces en los supermercados o en la empresa privada tienen a alguien con discapacidad trabajando. Por lo general los ponen a donde en la parte de paquetería. Ahí los utilizan. Y eso es por esto mismo, que para las empresas, no sé si es uno de cada 10 trabajadores tiene que ser que tenga alguna discapacidad, ¿no? No sé si ustedes lo han visto, a veces en los supermercados es común bastante ver eso. Entonces, lo han hecho para eso, para que tengan la oportunidad de trabajar, porque obviamente
por lo general la empresa privada busca gente a la, como decimos en el buen salvadoreño, a la que le puedan sacar el jugo, ¿no? Que le paguen lo mínimo y le saquen el doble, ¿no? Entonces aquí en El Salvador esa es nuestra realidad. Entonces, para eso, en el 2000 fue que se generó esta ley en El Salvador para que o para que ellos puedan tener lo que es la oportunidad de trabajar, ¿no? O de conseguir un empleo, o que tengan las mismas oportunidades que el resto. Ahí en el material hay una parte que dice que a partir de esta ley que estamos hablando, que es esta de acá, la de la ONU, dice a partir de esta ley se crea en el país toda una normativa para proteger los derechos de estas personas y específicamente en el campo de la educación, pero no específicamente en el campo de la educación. Todos los estudiantes deberán ser atendidos en equidad de condiciones. ¿Qué nos dice la palabra equidad? Equidad y igualdad. ¿Cuál es la diferencia? Ujú. ¿O es lo mismo? ¿Qué creen ustedes? Igualdad, pienso que decimos, ¿verdad? Que todos somos iguales, pero las oportunidades no las tenemos todos, entonces me imagino que la palabra equidad es que todos tengamos las mismas oportunidades. Bien, ya más adelante vamos a ver una imagen donde hace la diferencia entre lo que es igualdad y lo que es equidad. Aquí la tenemos. No sé si la logran ver. La parte de la izquierda es igualdad y la parte de la derecha es equidad. ¿Qué pueden observar ahí? Es lo que decíamos que ya la equidad todos estamos en las mismas condiciones. Es el azul, ¿verdad? Sí, el azul La es igualdad, equidad. estamos supuestamente todos iguales, ¿verdad? Pero como las condiciones de uno es diferente, en realidad no estamos iguales. Correcto. A eso hace referencia a lo que es la equidad y la igualdad. La igualdad, si se fijan, a cada uno les dan una caja. Y si cumple la normativa de igualdad, ¿no? Porque a todos les han dado lo mismo. Pero en este caso, el que necesitaba más era el más bajito, ¿no? El segundo que necesitaba más era este de acá. Entonces la equidad lo que hace es eso, dar los recursos al que más los necesita para que todos tengamos al final las mismas oportunidades, como usted mencionaba, ¿no? Entonces a eso hay que saber diferenciar esas dos palabras, ¿no? Igualdad y equidad. En ese caso, lo que se busca en el sistema educativo con estas personas que tienen necesidades educativas especiales es que exista esa equidad. Es decir, que se les tome en cuenta y se les proporcione los recursos que les ayuden a superar, ¿no? O a igualar al menos sus procesos de enseñanza-aprendizaje con el resto, ¿no? Que no exista mayor diferencia. Dice que no debe delimitarse a los estudiantes con necesidades educativas especiales, sino que también tiene que considerar la diferencia de raza, religión, etnia, credo político, entorno familiar, entre otros. Y para ello el personal de las instituciones educativas debe aplicar a estos estudiantes los apoyos que respondan a sus características particulares, que es lo que mencionábamos acá, ¿no? Este estudiante, digamos que tiene alguna necesidad educativa especial, se le brindan más recursos que al que no las necesita, ¿no? Que no tiene esas necesidades, pero siempre se le tome en cuenta, ¿no? Por eso tiene una caja ahí. Se le tome en cuenta, es decir, se tome en cuenta, pero como no tiene la necesidad educativa, se busca reforzar al que sí la tiene, ¿no? Para que al final todos lleven el mismo nivel, ¿no? Por lo general hablamos del mismo nivel educativo, ¿no? Ahora bien, la inclusión de estudiantes con necesidades educativas especiales al sistema de formación, los sistemas de formación de educación implica muchas capacitaciones por parte de los docentes en aspectos como metodología, uso de las tecnologías, evaluación, planteamiento didáctico, etcétera. En nuestro país el problema es que la mayoría de
centros escolares no cuentan a veces con recursos o esta clase de recursos que pueden necesitar los estudiantes que tienen necesidades educativas especiales, a veces a duras penas, y tienen recursos tecnológicos, ¿no? Un proyector, una computadora, y aún así no todos los centros educativos tienen esto, ni acceso a internet. Ahora imagínense, por ejemplo, alguien que tenga una discapacidad visual, es decir, digamos que es ciego. No contamos con método Braille, ¿no? De hecho, los docentes, al menos yo me incluyo, no conozco o desconozco, por ejemplo, el lenguaje de señas, el método Braille, que el lenguaje de señas es para los que tienen una discapacidad auditiva, ¿no? Entonces, a mí nunca me han capacitado en ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, yo no podría comunicarme con alguien que tiene una discapacidad auditiva, ¿no? No sé si ustedes han tenido la oportunidad de manejar este lenguaje, no solo únicamente implica en señas. Ya más adelante vamos a ver cuando veamos cada una de estas capacidades, este lenguaje, pero hasta antes de esto yo por lo menos no tenía conocimiento de cómo se empleaba, porque según yo, solo era mediante las letras, ¿no? Era como un deletreo, ¿no? Con las manos, y no. También tienen lo que son señas, gestos que indican cosas, objetos, palabras e incluso acciones. Entonces, el LESA, que es el lenguaje especial creo que es de El Salvador, eh, tienen gestos, no únicamente es el abecedario que podemos encontrar en Internet. Entonces, eso es bastante importante que el docente esté capacitado y pueda responder, ¿no? Pero en ese sentido, a duras penas, a veces hay capacitaciones de el uso de recursos tecnológicos como computadoras, y nuestro país sí, quizás aquí está careciendo bastante en apoyo a estas personas que tienen esas necesidades educativas especiales. No sé si ustedes han llegado a alguna escuela donde sí cuenten con esta clase de recursos, o se han enterado de algunas que sí los tomen en cuenta, o a algún profesor que le haya comentado a usted que ha ido a capacitaciones de esta índole. Disculpe, Cuando yo estudié, siga compañera, con su aporte. no, es que no escuché la pregunta, discúlpeme, por eso. No, le decía que si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de hablar con algún profesor y que le haya comentado si lo han capacitado o no en el trato con estudiantes que tienen necesidades educativas especiales. Por ejemplo, que les hayan dado capacitación del lenguaje de señas, de cómo leer el método Braille, o alguna otra capacitación que tenga que ver con estudiantes que tienen estas necesidades. Fíjese que en mi caso yo estuve en la formación docente y tenía una maestra que estaba recibiéndola. Ujú, Ella es la que da clases de lenguaje de señas en la escuela especial. ujú, Entonces, lo que me llamaba la atención es que ella hablaba con su lenguaje normal, ujú, digamos, con la voz, pero prácticamente ella lo hacía con los dedos. O sea, ella hace los dos lenguajes porque dice que se confunde. O sea, es tanto ujú, digamos, su entrega, su trabajo, que ujú. trabaja con personas que no pueden escuchar. Entonces ella prácticamente con sus manos dice todo. Entonces sí tuvimos la oportunidad y ella nos dice de que ella lo aprendió por la necesidad de que le dieron el trabajo. Ujú, Ella se capacitó después para poder estar ahí, pero creo que es uno de los trabajos, digamos, más entregados, porque las ujú. personas que tienen alguna dificultad quizás necesitan más entrega, ¿verdad? Correcto. Que de hecho a veces uno de los factores importantes es eso, de que tenga la persona vocación, ¿no? Para la docencia y no únicamente vaya por el sueldo. Que a veces tenemos maestros que no hacen ni lo mínimo. Por ejemplo, veía yo la vez pasada de que se les estaba convocando a algunos a unas capacitaciones para el uso de las lempitas, eh, y no querían asistir, que decían que no, que porque era hasta las 3 de la tarde, los viernes hasta las 3 de la tarde. Entonces quiere decir que ahí en esos docentes no existe la voluntad de mejorar, ¿no? No piensan en el mejoramiento continuo
para favorecer a nuestros estudiantes a la larga, ¿no? Porque no solo aprendemos nosotros, sino que le facilitamos el aprendizaje a nuestros estudiantes. No sé, Wilber, su aporte que quedó ahí un poco en el aire, si quiere realizarlo. En mi caso, cuando estudié en tercer ciclo, bueno, en la misma escuela donde estudié había una profesora que daba clases de ese tipo de personas, pero en el caso de ellos, no la realizaban dentro del aula, sino que se iban a una parte como tipo galera y ahí ella les daba su clase. En la actualidad creo que todavía sigue dando y quienes estuvieron estudiando en ese entonces siguieron estudiando en otras escuelas, por ejemplo, en institutos que sería para ese mismo tipo de personas y sería mi aporte. Ok, sí, ¿verdad? En ese sentido a veces es bastante admirable la vocación de algunos docentes que sí, a veces el ministerio no da capacitaciones de esta clase de herramientas, ¿no? Que son necesarias o de cosas que, es necesario conocerlas y hay docentes que incluso pagan, ¿no? Porque yo he visto ese ejemplo, más que todo antes cuando recién estaban con esta cuestión de la informática, que los docentes que ya tenían años de estar trabajando no lo veían como algo necesario, pero otros que sí querían implementarlos iban y pagaban cursos de informática, ¿no? Para ponerse al día y aprender a utilizar este recurso que venía a ayudar a favorecernos. Entonces, siempre en líneas generales uno debe de estar abierto a esta posibilidad de formarse siempre. Por eso hablamos a veces que el docente es formación continua, ¿no? Nunca dejamos de aprender ni de poner en práctica las cosas que vamos aprendiendo. Bien, dice que para brindar una atención con calidad al estudiante con necesidades educativas especiales, es importante que el docente valore el uso de las tecnologías de la información y comunicación, comúnmente conocidas como TIC, en su trabajo tanto dentro como fuera del aula, ya que el uso adecuado de las TIC puede motivar a facilitar y apoyar la mediación pedagógica que se realiza para que todos los estudiantes logren el aprendizaje significativo. Por ejemplo, muchas veces con las TIC es posible ver la realidad del mundo en el aula, pues transporta al estudiante a otros escenarios donde difícilmente podría estar, ya sea por razones de tipo geográfico, económico, político o entre otros. Si se fijan aquí en este lado, les he colocado dos imágenes. Una es el puente de San Francisco y el otro es la Torre Eiffel. Imaginemos que en algún contenido, digamos cuando estamos desarrollando lo que son las ecuaciones cuadráticas, por ejemplo, queremos darles a veces hay estudiantes que preguntan, ¿esto para qué me va a servir? ¿No? Y a veces queremos darles un ejemplo. Les podemos poner lo que es el puente de San Francisco, que si se fijan acá, lo que se forma son parábolas. No sé si logran ver en la imagen. ¿Ya? Se ve la curva que forman las líneas que van agarrando el puente. El puente es de una longitud bastante grande y tiene esa peculiaridad, ¿no? Que utiliza lo que son parábolas, como, ecuaciones cuadráticas, que estamos hablando acá, para lo que es utilizar la fuerza o todo el peso del puente, distribuirlo en cada punto de lo que tenemos ahí de esa ecuación cuadrática que es la que pasa acá, ¿no? Entonces a veces dar esta clase de ejemplo motiva al estudiante y le hace pensar que lo que se le está dando sí tiene una relevancia o una importancia en la vida diaria, ¿no? Igual que si no necesariamente es matemática y estamos hablando de culturas o de cosas que a nivel mundial son llamativas o importantes o relevantes, o incluso se pueden hacer estudios de ángulos de elevación, ángulos de depresión, para calcular lo que es la altura de la Torre Eiffel. Se les puede dar ese ejemplo cuando se está tratando con lo que es triángulos rectángulos y razones trigonométricas, ¿no? Si ya lo pegamos a matemática. Entonces no es tan fácil decir al estudiante lo vamos a llevar a ver el puente de San Francisco o lo vamos a llevar a ver la Torre Eiffel, pero sí se puede hacer mediante imágenes, ¿no? Utilizando lo que son estos recursos tecnológicos, que sería
que serían las TIC, pero eso ya depende de cómo cada uno se desenvuelva ya en el aula, ¿no? Luego tenemos acá, dice, la elección de un medio recurso didáctico, no solo para estudiantes con necesidades educativas especiales, sino que para todos en general. Es necesario considerar el diseño universal o diseño para todos, el cual, como lo afirma Sánchez en 2001, dirige su atención hacia el desarrollo de productos y entornos de fácil acceso para el mayor número posible de personas. Ahora bien, en la elección del medio de recurso hay que considerar las características del estudiante, de la herramienta y del entorno. Es decir, qué características tiene el estudiante, qué características tiene la herramienta y qué características tiene el entorno. Por ejemplo, no voy a llevar a un estudiante que tenga una discapacidad física, que ande en silla de ruedas, a un cerro, ¿no? O a alguien ciego a digamos, a un museo, ¿no? Es bastante, o a una sala de artes, ¿no? Es bastante importante que tomemos en cuenta las características de los estudiantes, la característica de la herramienta y la característica del entorno, es decir, todo lo que nos rodea. Lo más importante es que el usuario lo pueda utilizar sin importar sus habilidades y que su uso implique el mínimo esfuerzo físico. Además, deberá de sentirse bien con la herramienta y de no ser así, se recomienda buscar otros apoyos hasta que el estudiante valore en forma positiva lo que está utilizando. Es decir, una vez que hemos encontrado el recurso, hemos valorado las características del estudiante, las características de la herramienta y las características del entorno, también hay que ver que sea fácilmente manipulable y que no requiere esfuerzo físico por parte del estudiante, ¿no? Es decir, que no le cueste usarlo. Y si vemos que le cuesta, pues entonces hay que desecharlo y buscar otro que sí pueda utilizar. Ahora dice, para los estudiantes con necesidades educativas especiales existe en el mercado muchas ayudas técnicas, como por ejemplo las pantallas táctiles, las cuales se acceden con los dedos o punteros que equivale al uso de un ratón, y el software para estudiantes ciegos que pueden ser utilizados mediante el reconocimiento de la voz y hasta impresoras que generan la salida de un sistema braille. Siendo una problemática en el país por los presupuestos y los fondos con los que disponen los centros escolares. Ahora bien, acá tenemos una imagen a la derecha. No sé si han visto esa serie. Se llama Sin Palabras, es la traducción de la serie. Es una serie estadounidense y el que la protagoniza es un niño que tiene parálisis cerebral. No sé si la han logrado ver esa serie o han visto algún capítulo. Si no, se la recomiendo bastante, bastante buena. Por lo menos para la parte educativa sirve. No sé si la han visto o han visto algún capítulo. Por el momento no he visto hasta el momento. No sé si alguno de los compañeros sí la ha logrado ver. Se llama Sin Palabras, es una serie estadounidense. Si no la han visto, les voy a comentar de qué trata. Tal vez se animan a descargarla y verla. De hecho, para mí es una de mis favoritas en el ámbito educativo. Trata de un niño que tiene, como lo menciona ahí, parálisis cerebral. Es decir, él no puede mover ninguna extremidad, solo la cabeza, ¿no? Él solo lo anda en una silla de ruedas y únicamente él puede mover la cabeza, girarla y decir sí, no con la cabeza y nada más. No puede hablar y no puede moverse. Pareciera que es una discapacidad bastante grande, ¿verdad? Pues él, con ayuda de su mamá, logra estudiar en una escuela normal. Es decir, no lo llevan a una escuela donde hay estudiantes, que todos los estudiantes tienen estas clases de enfermedades, ¿no? O esta clase de deficiencias, ¿no? O necesidades educativas especiales, sino que a él lo llevan a una escuela normal. Y lo que hacen es que le consiguen una tablet
que no sé si logran ver la imagen acá abajo. Se ve la tablet que siempre anda en la silla de ruedas. Y no sé si aquí... ¿Hola? ¿Hola? Siga, licenciado. Bien. Si logran ver la tablet de acá, y si se fijan aquí por el lente, él anda un puntero láser. No sé si lo alcanzan a ver. Tiene ese puntero láser. En la tablet lo que se muestra es un teclado. Es decir, aparecen todo el abecedario, aparecen números, aparecen símbolos, y él, para comunicarse con el resto de personas, únicamente, como él solo puede mover la cabeza, lo que hace es señalar lo que quiere, ¿no? Describe mediante el puntero láser, lo coloca sobre las letras para que las otras personas formen la palabra de lo que él está diciendo, y anda un traductor. La mamá le contrata en la serie a una persona que todo el tiempo anda con él para andar leyendo lo que él anda diciendo en la pantalla. Es decir, todo lo que él escribe en la pantalla con el láser es la persona a la que lo que le anda diciendo, y le anda haciendo todo lo que él le solicita. Entonces, de esta forma él logra estudiar en una escuela normal, ¿no? Sin que se le discrimine, ¿no? Entonces es una serie bastante interesante a la larga, de que nos muestra que a veces nos quejamos, porque yo y otros, no sé, creo que todo el mundo en nuestra fase de estudiantes a veces nos quejamos que poco tiempo, que no puedo hacer esto, quiero hacer algo y no puedo porque tengo que estudiar. Entonces a veces nosotros no vemos lo bueno que tenemos y nos enfocamos en lo malo, y a veces esta clase de series nos ayudan a comprender que hay personas que se esfuerzan mucho más que nosotros para conseguir lo que nosotros conseguimos con poco esfuerzo. Entonces nos ayuda bastante a reflexionar, y como docentes también a comprenderte que estos niños que tienen necesidades educativas especiales no hay que tratarlos como un estorbo, ¿no? Sino que hay que buscar potenciar las habilidades que tienen y tratarlos como igual, ¿no? Que de hecho a eso va orientado lo que es el material que estamos tratando. Ahora bien, en el aprendizaje de las matemáticas para estudiantes con necesidades educativas especiales existen recursos especiales que se pueden utilizar. Para el estudio de la aritmética, por ejemplo, tenemos lo que es el abaco de Cramer, que es un recuadro rectangular en el cual se encuentran filas y columnas, cada una de las cuales contiene 5 entradas. También tenemos lo que es las cajas aritméticas, que contiene un número, contiene números, un tablero con celdillas para operar los números y un prismas. Y tenemos también lo que es la plantilla de dibujo, que permite dibujar con un punzón. Todas estas herramientas que hemos visto ahí, esas 3 que estamos acá, son para estudiantes que tienen discapacidad visual o estudiantes ciegos con una baja visión, porque a veces no únicamente los que tienen una una discapacidad visual son ciegos. Algunos sí perciben luz, pero solo la utilizan esta luz para orientarse. Es decir, no logran ver imágenes. O baja visión, es decir, que aún utilizando lentes les cuesta leer o les cuesta ver. Entonces, para eso hay otra clase de herramientas que si detectamos un estudiante que tiene estas necesidades educativas especiales, podemos hacer, por ejemplo, llevar un proyector, ampliar las letras, hacerlas más grandes para facilitarle la lectura al estudiante que tiene este bajo nivel de visión, ¿no? Licenciado, fíjese Ajá, de que hace como 2 semanas tuvimos la oportunidad de estar en un evento donde les tomaban exámenes visuales a los niños y les iban a regalar los lentes. Ya creo que en una semana ya se los van a dar, porque solo era para un mes más o menos. Les van a dar los lentes, pero me llamó la atención algo. Ajá. Que los niños que tenían mayormente dificultad, que no necesitaban nada más los lentes, los referían a un especialista. O sea que como docentes sí podemos buscar este tipo de proyectitos para ayudar a aquellos niños que también tienen necesidades, ¿verdad?, especiales. Porque sí se puede conseguir, lo único que hay que moverse. Entonces pienso de que invitar a los compañeros que busquemos este tipo de ayuda, ¿verdad? Correcto. Sí, lo que usted menciona es bastante importante. A veces, como usted dice, moverse, a veces es trascendental conocer, porque a veces no nos movemos porque no conocemos a dónde podemos acudir a buscar esta clase de ayuda, ¿no? Entonces, si usted tuvo la oportunidad, pues usted ya tiene el contacto, y yo no dudo en que si tiene la oportunidad más adelante con alguna otra
sección que tenga problemas de esa índole, usted va a ir y va a buscar ayuda para sus estudiantes. Ya esa cuestión recae bastante en la parte personal de cada uno, ¿no? Entonces, es bastante importante lo que menciona, de que cuando uno tiene vocación y amor por lo que uno hace, pues no siente dificultades de ir y hacer esta clase de actividades en su tiempo libre, ¿no? Porque de hecho, eso de ir y moverse y buscar ayuda involucra también tiempo que hay gente que no está dispuesto a darlo, ¿no? Entonces es bastante importante que al final reflexionemos y que veamos que lo que estamos haciendo es generar un bien en nuestros estudiantes, ¿no? Y si tenemos la vocación, pues intentar conseguir toda la ayuda posible eh, dentro de lo que sea posible, ¿no? Porque a veces ni el mismo Ministerio de Educación no nos brinda estas herramientas. Entonces hay gente que si no las encuentra en el Ministerio de Educación no busca más allá. Pero hay que ver todo lo que esté a nuestro alcance. Aquí dice que para geometría se cuentan con estas otras 3 herramientas. Primero, los polígonos troquelados, que se ensamblan unos con otros permitiendo formar poliedros. De esta forma, los estudiantes pueden palpar y contar las caras. También se cuenta con lo que es los policubos, que son un conjunto de cubos congruentes que se pueden colocar de varias maneras y generan diferentes formas especiales, donde los estudiantes exploran, por ejemplo, el concepto de volumen. Y ahí está una pequeña imagen abajo, ¿no? Sí. Que si ponemos cubos congruentes, es decir, cubos del mismo volumen, se van formando diferentes figuras y vamos viendo qué va pasando con el volumen, ¿no? Y también tenemos lo que es la torre rosa, que son cubos de madera de diferentes tamaños y permiten al estudiante el concepto de mayor y menor. Siempre estos recursos, esos 3 recursos son para estudiantes que tienen problemas de visión o tienen esa discapacidad visual, ¿no? Entonces ahí es bueno tenerlo en mente. ¿Hola? El policubos, ¿esos los podemos encontrar de colores o solo de madera en el dólar? Venden ahí. 42 cubos por $1. Entonces se puede hacer una colección de eso. Yo tengo ese material e incluso no solamente para los que tienen problemas visuales, fíjese que se trabajan varias temáticas bastante interesantes con eso. Entonces, por ejemplo, el área, volumen. Entonces también otros contenidos como el espacio, ¿verdad? La ubicación espacial. También, porque usted de una manera puede ver los cubos, pero si usted se ubica en otro lado, usted ve diferente la figura. Entonces, bien qué interesante es esa actividad. Correcto. Y ahí es cuestión de perspectiva lo que usted dice, ¿no? Aquí se está planteando para estudiantes que tienen dificultades visuales, pero como lo vimos anteriormente, lo que se busca es la equidad, es decir, no solo los que tienen discapacidades visuales pueden utilizar esta clase de recursos, sino que también podemos, como usted dice, emplearlos con todos los estudiantes, ¿no? Y es bastante interesante porque también podemos mezclar esos conceptos, ¿no? Volumen, incluso el área que ocupan en la base cuando colocamos cubos de diferentes tamaños, y toda esta clase de herramientas nos sirve para que el estudiante pueda palpar, ¿no? Que de hecho, si se fijan en este caso, para las personas que tienen discapacidad visual, todo va mediante el sentido del tacto, ¿no? Porque los cubos, la torre rosa, los polígonos troquelados, incluso las herramientas que vimos acá atrás, que sería el abaco de Kramer, las cajas aritméticas, las plantillas de dibujo, todo esto está específicamente diseñado para que se trabaje con la parte del tacto, ¿no? Ahora bien, pasamos a lo que es los medios y recursos para estudiantes con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad. En este caso se va a trabajar con 3 clases de discapacidad, como les mencionaba, que sería discapacidad visual, discapacidad auditiva y lo que es la discapacidad física. Es importante señalar que según Martín en 2011 existen diferentes tipos de deficiencias que producen a su vez diversas discapacidades en los individuos. Dependiendo del área en el que se ubique la lesión, así se manifiesta la discapacidad, ¿no? El identificar cuáles deficiencias producen la discapacidad no es el objetivo de este capítulo, es decir, no vamos a ver qué es lo que ocasiona el problema, sino que el lector tenga presente cómo lo afirma Marín en 2011,
que las etiquetas, es decir, etiquetar al estudiante o apartarlo o llamarlo diferente solo porque tiene esta discapacidad, con la que la sociedad hace referencia a ese tipo de estudiantes, por lo general invalidan a la persona, centrando su atención en la discapacidad y no en sus potencialidades, que es lo que les mencionaba anteriormente al inicio. A veces, yo he tenido a veces quizás la mala fortuna de escuchar a docentes referirse de esa forma despectiva de sus propios estudiantes. Yo vi un caso en una escuela de una profesora que le decía a la directora, a fulano de tal, que era el nombre del niño, él tenía discapacidad física, él andaba en silla de ruedas. Ese niño no tendría que estar acá, le decía, y a veces delante del niño, y eso es feo, porque este niño, le decía, tendría que estar allá, le decía, con los de, ¿cómo es que le llaman las escuelas esas? De escuelas especiales. El niño tendría que estar inscrito allá, le decía, en la escuela especial, le decía, porque él no tiene nada que hacer aquí, le decía. Él hable con la mamá y que se lo lleve, que lo mande allá. Y es feo porque a la vez que está ella ejerciendo un papel discriminatorio con el niño o con el estudiante, está generando invalidación en la persona, es decir, en el niño, que el niño se sienta diferente al resto. Y recordemos que buscamos equidad y no, en esta clase de cosas no cabe el hecho de que un docente pueda expresarse así de su estudiante, porque en lugar de buscar una herramienta que le facilite el aprendizaje en ese estudiante, ella lo veía como una carga. Entonces sí, a veces en clases hay que tener mucho cuidado y mucho tacto, ¿no? Y ser sobre todo personas, ¿no? Porque a veces nos comportamos como que si no tuviésemos sentimientos, ¿no? Cuando hacemos esta clase de acciones que denigramos a un estudiante, incluso no necesariamente puede ser por una capacidad física, pero imaginemos que lo hacemos por otra razón. Gordito, tiene algún déficit de atención o tiene alguna característica física. Hay docentes que se expresan mala forma del estudiante. Entonces, todas estas clases de cosas hay que evitarlas y tratar de ser lo más equitativos posibles, ¿no? Que la equidad sea lo que prevalezca a la hora de seleccionar los recursos que vamos a utilizar para nuestra enseñanza o nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? con el estudiante. Entonces, eso quizás es una pequeña reflexión. Entonces, como les mencionaba, ¿hola? Así pasó en el colegio con mi hijo. Mi hijo tiene un niño que es un compañero que está con problemas en una pierna, entonces tiene que andar en silla de ruedas. Iban a hacer unos equipos para el día del alumno y a él lo dejaron adentro del grado y a mi hijo lo regañaron porque él se quedó. ¿Y por qué te quedaste? Porque mi compañero estaba llorando, yo lo intenté sacar y no pude, o sea, la maestra no lo involucró y para que él no llorara, él se quedó con él, mi hijo. Entonces, si me dice, mami, ¿tú me vas a regañar? No, yo no te voy a regañar. Está bien lo que hiciste, porque él mejor se prefirió quedar con su compañero a ir porque la maestra lo dejó, el niño estaba llorando. Si nos fijamos en ese ejemplo que usted acaba de poner, es el docente el culpable de esa acción, ¿no? Porque no involucró directamente al estudiante en la actividad que había diseñado, ¿no? Para el proceso de aprendizaje. Entonces, eso es un error que ahí tal vez ella no aplicó de hecho lo que es la equidad. Quizás se fue a la igualdad. Cada quien haga lo que puede hacer y el que no puede, pues se queda abajo, como veíamos en la imagen. Entonces, aparte de ser feo eso, no es correcto ni es ético. Caemos en la falla de nuestra profesión cuando hacemos esa clase de discriminaciones, ¿no? Que de hecho eso es una discriminación. Ahora bien, como les mencionaba, las necesidades educativas especiales se separan en esas tres, que sería la auditiva, la visual y la física. Ya hablamos un poquito de lo que es la visual. Vamos a hablar un poco de lo que es la discapacidad auditiva. Dice, según Marín, en 2011, sordos o personas sordas son aquellos individuos cuya capacidad para oír es tan limitada que no funciona para el propósito ordinario de la vida, dado que su deficiencia es tan severa, profunda o prácticamente total. ¿Ya? Por su parte, dice, las personas con
hipoacusia son las que presentan diferentes grados de pérdida auditiva sin responder al habla y a otros estímulos auditivos. Marín en 2011 afirma que el rango de funcionamiento y capacidad intelectual de niños con sordera parece ser el mismo que el del niño sin problemas auditivos. Ahora bien, ¿qué es lo importante de esto que acabamos de leer? Es esto último que está acá. Es decir, el hecho de que un estudiante sea sordo no quiere decir de que sus capacidades intelectuales sean menores que una persona que no tiene ninguna discapacidad, ¿no? Es eso, no podemos, volviendo, a discriminar a un niño solo porque tiene una de estas discapacidades, y en el caso de los niños que tienen sordera o la discapacidad auditiva, tienen exactamente las mismas características intelectuales que niños normales, ¿no? O que niños que no tienen ninguna discapacidad. De hecho, hay algunas veces que estas discapacidades se pueden disminuir. Dice que en nuestro medio se ha tenido la experiencia de que personas con sordera presentan problemas de rendimiento académico que no puede relacionarse directamente con su bajo nivel intelectual, sino más bien con sus vivencias personales y la comunicación limitada con otras, por la por la deficiencia en particular. Es decir, el problema de los estudiantes que tienen un bajo rendimiento académico siendo sordos no es que sean sordos, sino que se les dificulta comunicarse con el resto, como les mencionaba anteriormente. Por ejemplo, yo no pudiese ponerme a hablar en lenguaje de señas con una persona que tiene discapacidad auditiva, porque yo no me sé las señas, ¿no? Yo no pudiese comunicarme con ella. Que de hecho, el programa de Manos que Hablan de El Salvador establece solo el abecedario en señas. Entonces, yo no me lo sé. Incluso, supuestamente hay gestos, hay señas que se hacen con la mano y con gestos que indican acciones o palabras que manejan las personas que tienen deficiencia auditiva. Entonces, a veces el problema es eso, que no se pueden comunicar correctamente con el resto de personas. Y como les mencionaba, a veces hay otras limitantes, ¿no? Y no hay capacitaciones para los docentes que nos ayuden, ¿no? O que nos vengan a mostrar cómo debemos de comunicarnos con esa clase de estudiantes, ¿no? Entonces, es importante a veces que veamos la forma correcta de comunicarnos con estudiantes que tengan estos problemas auditivos. Ahora bien, dice, existen en el mercado una gran variedad de instrumentos, amplificadores y dispositivos que se pueden utilizar en el campo de la educación. Aquí nos muestra dos en la imagen, ¿no? Uno es un aparato que se utiliza para amplificar el sonido, es decir, se coloca como un audífono en el oído, y este amplifica los sonidos directamente en el oído, ¿no? Para que el niño pueda escuchar, ¿no? O para que pueda percibir más favorablemente lo que es el sonido o lo que uno le está transmitiendo, ¿no? Entonces se puede, digamos, solventar a veces esta problemática con esta clase de recursos, pero esta clase de recursos no son baratos, ¿verdad? No están al alcance de cualquiera. No sé si ustedes vieron en las noticias la vez pasada que estaba el presidente Nayib entregándole a los niños, colocándole esta clase de instrumentos para que pudiesen escuchar, ¿no? Entonces, a veces no todos tienen acceso a estos recursos, ¿no? Entonces, por lo general en El Salvador no utilizan estos recursos, y los estudiantes o los niños que padecen de esta deficiencia no logran comunicarse con el resto, ¿no? Acá tenemos el lenguaje de señas salvadoreña, que sus siglas son LESA, que significa precisamente lo que veíamos ahí arriba, lenguaje de señas salvadoreñas. La dactilología es la representación que se hace con las manos de cada una de las letras que componen el alfabeto manual.
Y por este medio la persona sorda se puede comunicar en el idioma español por más complicado que sea la palabra. Es decir, si se fijan en la imagen de acá de la derecha, cada una de las letras está representada con una seña de la mano, ¿no? Entonces a esas señas se le llama, o a ese lenguaje de señas se le llama dactilología, ¿no? Entonces, mediante este lenguaje puede la persona sorda puede decir cualquier nombre. Lo que hacen es deletrearlo con cada una de las letras, por más complicado que pueda ser la palabra o el nombre del objeto que quiere la persona, ¿no? En casi todo el mundo, el alfabeto manuales se emplean en una sola mano, es decir, no se utilizan ambas manos. En este caso, si se fijan y le ponen atención a la imagen, es la mano derecha la que utilizan para todas las señas, ¿no? Bastante curioso que es la mano derecha. Entonces, dice que en casi todos los países se utiliza con una sola mano, salvo en Inglaterra. En Inglaterra, supuestamente, utilizan ambas manos para lo que es el lenguaje de señas, ¿no? No sé si logran ver lo que es eso. El alfabeto manual se llama Manos que Hablan y es de El Salvador, ¿no? No sé si logran distinguir la figura ahí. Imagínense, para poner, por ejemplo, la palabra comer, necesita al menos cinco señas, ¿no? No sé si las logran distinguir ahí. Sí, se logra ver. Sí, sí. Por ejemplo, para la palabra comer, si se fijan, acá estaría ya lo que es la C. Buscamos por acá, está la O. Aquí está la M. Aquí está la E. Y por aquí. Sí. Y por aquí está la R, ¿no? Entonces, si se fijan, estarían haciendo 5 señales de mano para decir una palabra, ¿no? Pero si se fijan en un solo gesto, ¿cómo hacen el gesto para comer? Creo que ese es bastante intuitivo, hasta nosotros lo hacemos a veces. O los niños cuando comienzan a hablar. Para comer se señalan la boca con los 5 dedos, ¿no se han fijado? ¿Alguna vez han visto eso? Que hay niños que se señalan la boca cuando están aprendiendo a hablar y dicen que tienen hambre, se señalan la boca con los 5 dedos cerrados y hacen la seña así y eso es comer, ¿no? Es decir, en esta clase de señas no es necesario que deletreen cada una de las letras, ¿no? Esto solo es para aquellas palabras que son difíciles de escribir o que no hay una seña particular que se comprenda lo que se está queriendo transmitir, ¿no? Entonces, el lenguaje de señas en sí, LESA, no es únicamente las señas que ven ustedes ahí. Tienen señas faciales, gestos. No únicamente está conformado con esto, hay que tener claro eso, sino que también hay eso, señas faciales y otra clase de gestos que nos vienen a simplificar a veces la comunicación, ¿no? Eso era como para poner un ejemplo. En algunas ocasiones las personas sordas que hacen uso del lenguaje deben recurrir a la mímica para explicar con detalles qué es lo que se requiere comunicar. No sé si han tenido la experiencia de intentar entender lo que una persona sorda quiere decir. A veces ellos hacen señas y sí, parece que estamos jugando ese juego que le llaman mímica, ¿no? Que uno hace señas sin hablar para que la otra persona adivine qué es lo que nosotros estamos queriendo transmitir, ¿no? El lenguaje de señas lo utilizan las personas sordas y es un lenguaje no verbal constituido por movimientos específicos de las manos, brazos, ojos, cara, cabeza y posturas corporales, llamados señas y gestos, las cuales representan un concepto. También se dice que el lenguaje usual puede ser empleando los ojos para interpretar a la persona que se está comunicando a través de este medio. Es importante señalar que esta lengua no es universal, ya que tiene sus variaciones y componentes dependiendo de cada región o país. En particular, en la figura 3.5 se muestran los números en el alfabeto manual que utiliza el lenguaje de señas costarricense. Ya si nos fijamos,
El 0 es el puño cerrado, el 1 es así con el índice, de ahí tenemos el 2 que es como que estamos formando la V, de ahí tenemos el 3, bueno, ahí lo pueden ver el resto, ¿no? 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Ya? Si se fijan, el 10 es el único que utiliza ambas manos, ¿no? En este lenguaje, pero este es el lenguaje de señas de Costa Rica, ¿no? Que las siglas son LESCO. Ahora bien, dice, es importante tener presente que el rendimiento académico no solo de los estudiantes sordos, sino que de los estudiantes en general depende mucho del dominio de la lengua y de sus capacidades para comunicarse. De aquí la importancia de que los docentes reciban algún tipo de capacitación en LESA, que es el lenguaje de señas salvadoreño, para brindar la atención adecuada a los estudiantes. Hay que tener presente que con estudiantes sordos se puede trabajar cualquier contenido matemático, ya que su sordera no influye en su capacidad cognitiva. Por eso es importante hacer uso de todos los elementos gráficos que se tengan a mano para comunicarse con ellos y hacer todas las adecuaciones necesarias que se requieran en la mediación pedagógica para el tratamiento de los contenidos. Y tenemos acá un ejemplo, ¿no? Vemos un profesor que está trabajando con un estudiante que tiene discapacidad auditiva y si se fijamos, él primero señala, luego con el lenguaje de señas aparentemente le está explicando y luego le vuelve a señalar, es decir, utiliza gráficas que aparecen en el libro y le explica mediante las señas, ¿no? Entonces, para llegar a este punto de que el docente pueda trabajar de esta forma, es necesario que esté capacitado en el lenguaje de señas predominante en el país en el que trabaje. En el caso de nuestro país sería el lenguaje de señas LESA. Entonces esto es bastante importante tenerlo en cuenta. Y aquí tenemos un pequeño ejemplo. Nos dice que María es una estudiante sorda que cursa un 10º año y que se comunica con sus padres por medio del LESCO, que es lenguaje de señas costarricense. Con sus compañeros y el profesor ha inventado un lenguaje de señas particular. El grupo de María va a iniciar con el estudio de los prismas y su profesor le pide que traigan cajas cuya base sea un cuadrado o un rectángulo. Pueden ser cajas de leche, galletas o jugos para determinar su área total y el volumen. Reparte a sus alumnos unas láminas con prismas para que ellos identifiquen las bases, caras laterales, aristas, vértices y altura, y en las láminas de María resaltan estos elementos con colores diferentes. Posteriormente solicita a los estudiantes que calculen el área de cada una de las caras de las cajas y que luego las sumen para obtener el área total. María puede hacer uso de la calculadora o un abaco para realizar las operaciones. Posteriormente en grupo, los estudiantes determinan el área total de otras cajas que tengan por base un polígono regular que no sea cuadrado. Si nos fijamos, ahí está un pequeño ejemplo de cómo se puede incorporar en algún tema específico, ¿no? Lo que es el lenguaje, ¿no? Si se fijan al inicio en la introducción del ejemplo, nos dice que ya María, junto con su profesor y compañero, tienen un lenguaje de señas particular, es decir, ella se puede comunicar perfectamente con todos. Y como vimos anteriormente, a veces cuando tienen deficiencia los estudiantes, la deficiencia no es por la discapacidad auditiva que poseen, sino más bien por la comunicación. Es decir, si logramos superar este problema que es la comunicación, hay probabilidades bastante altas de que el estudiante o el estudiante que tenga esta discapacidad auditiva pueda salir adelante en la asignatura, ¿no? Porque tiene exactamente las mismas capacidades que el resto y lo único que necesita es que el docente ponga de su parte a la hora de la comunicación, ¿no? De que pueda existir la comunicación entre ambos. Ahora vamos a ver lo que es la discapacidad visual. Ramírez en 1993, citado por Marin en 2011, da una definición de la deficiencia visual desde el punto de vista educativo y señala que ciego es aquella persona que carece totalmente de sentido de la vista o que solamente percibe la luz, la cual le sirve para orientarse y la movilidad, y aprende principalmente a través del sentido del tacto y del oído.
De acuerdo con esta definición, los alumnos ciegos requerirán de su proceso de aprendizaje de tal uso de los recursos que no tengan un formato de salida visual ni impreso, excepto si está impreso en braille, ¿no? Y a la derecha tenemos lo que es el braille, ¿no? Que es el recurso que utilizan las personas que tienen discapacidad visual, ¿no? Eso es para comunicarse. Si se fijan, está hecho a base de puntos y cada, digamos, conjunto de puntos simula una letra. Ya vamos a ver más adelante cómo se configura lo que es este sistema braille. Para aquellos con baja visión, recursos con formato de salida con una tipografía de letra más grande y con negrita, así como de otros recursos ópticos o tecnológicos que les permitan maximizar en la medida de lo posible la baja visión que poseen, es una de las posibilidades, ¿no? Es decir, si hay un estudiante que tiene baja visión, pero que sí logra ver, lo que buscamos es generarle o atacarle con recursos que le favorezcan, ¿no? En las que se pueda ampliar la imagen, que podamos ver la letra más grande para facilitarle el hecho de que él pueda ver de mejor manera, ¿no? Pero en el caso en que sea una ceguera total, o como decía el material, únicamente pueda percibir luz, en este caso sí utilizaría herramientas o recursos que no tengan salida de video, ¿no? Que no sea visual, a menos que sea páginas impresas en braille, ¿no? Por otro lado, es recomendable que el docente conozca la clasificación que hacen los expertos en el tema de ubicar a estudiantes con deficiencia visual dentro del proceso de aprendizaje y de esta forma seleccionar las actividades y los recursos. Si se fijan, todo va girando en base a eso. Hay que ver las capacidades de nuestros estudiantes, luego hay que ver las características de los recursos y luego hay que ver si estos recursos se adecúan a las necesidades de cada uno de los estudiantes, ¿no? Bueno, Barrage en 1986, citado por Martín, menciona 3 categorías. Eso es en cuanto a la deficiencia visual. Deficiencia visual profunda, es decir, que no utiliza la vista para tareas detalladas, es decir, no ve nada. Deficiencia visual severa, requiere más tiempo para realizar tareas visuales, aún con la ayuda de recursos e iluminación, y su desempeño es menor que el de los estudiantes con visión normal. Y la deficiencia visual moderada, las tareas las realizan con la ayuda de recursos e iluminación y su desempeño es igual que el de estudiantes con visión normal. Es decir, aquí serían, por ejemplo, las personas que utilizamos lentes. Aquí las personas que tal vez utilizan lentes pero que no ven a la perfección. Y arriba sería la deficiencia cuando no ven absolutamente nada o solo perciben la luz. Esas serían las 3 categorías que cita el autor ahí. En el mercado existe una gran variedad de herramientas que pueden utilizarse en la atención de este tipo de estudiantes. Tenemos, por ejemplo, las máquinas de escribir de sistema braille, que ya más adelante las vamos a ver más detalladas, calculadoras parlantes, libros con audio y grabadoras, amplificadores de pantalla y material concreto como polígonos. Si se fijan de quién inventó el método Braille, es esta persona que aparece ahí, que se llama Louis Braille. Es un sistema de lectura y escritura táctil para personas ciegas que fue inventado a mediados del siglo XIX por el francés Louis Braille, quien perdió la vista a los 3 años a causa de un accidente, ¿no? Mientras jugaba en el taller de su padre. Si nos fijamos ahí en el material, yo no lo incorporé en la diapositiva, dice que cuando él tenía 13 años de edad, su maestro de escuela de ciegos y sordos en París le pidió que probara un sistema de lectoescritura táctil inventado por un militar francés llamado Charles Barbier y que consistía en transmitir órdenes a los puntos avanzados sin necesidad de delatar su posición durante la noche, dice acá. Posteriormente, esto sí lo tenemos acá, posteriormente en 1825 Louis Braille se enteró de que el sistema funcionaba y lo reinventó, es decir, tomó las ideas del militar que lo había creado
y lo reinventó. Primero dice para 8 puntos, es decir, primero lo realizó con 8 puntos. Luego más tarde lo simplificó a 6 puntos, que es el que se utiliza en la actualidad. En la figura 4.6 se muestra un retrato del braille. ¿No? Si nos fijamos, cada letra está representada por una serie de puntos. Si nos fijamos, para cada letra tenemos 6 puntos, que equivale a 3 filas y 2 columnas. La A estaría representado únicamente con ese punto en esa posición, ¿no? En la primera casilla de la primera fila. La B estaría representada por los 2 puntos de la primera fila, perdón, de la primera columna. Y la C los 2 puntos de la primera fila, y así sucesivamente. Si se fijan, ninguna letra coincide con otra, ¿ya? Y se utilizan exactamente esos 6 puntos. Es decir, si yo quiero poner, digamos, no sé, mamá, por ejemplo, colocaría estos 6 puntos de la M, estos 6 puntos con únicamente marcado este de acá, luego otra vez está la M, estos otros 6 puntos, y luego otra vez esta de acá. ¿Hola? ¿Hola? Bien. O escribir hola también. Ajá. Sí, se podría escribir hola, ajá. Sería estos 6 de acá, después Ajá, estos 6 de acá, los de la O. después los de la L, estos 6 de acá, y luego los de la A, estos 6 de acá. Pero únicamente los que Sí. están en negro es los que están con punzón. Entonces, si se fijan, esto no está tan complicado de aprenderlo, pero sí para un ciego, como lo hace de forma táctil, es decir, lo hace mediante las yemas de los dedos, ellos lo hacen sumamente rápido. Ya vamos a ver más adelante, ellos llegan a escribir o a leer entre 104 y 125 palabras por minuto, y en algunos casos llegan a leer 250 palabras por minuto utilizando este método braille. Desarrollan la motricidad fina en la Sí, yema de los dedos. es bastante importante porque o sea, así como lo vemos nosotros, se ve bastante complicado, ¿no? Porque estamos Sí, acostumbrados a que vemos la letra, vemos todas las letras y se nos facilita un montón leer. Y aún así, a veces tenemos dificultades para leer. cierto. Ajá, entonces, imaginémonos a alguien así que lee 250 palabras por minuto utilizando este código braille, pues es bastante sorprendente, ¿no? Es ágil. Normalmente dice que se hace de izquierda a derecha, así como leemos habitualmente, con una sola mano, pero hay estudiantes o hay personas que llegan a utilizar ambas manos en la lectura. Dice La que lectura. correcto, el tamaño y la distribución de los 6 puntos que forman el llamado signo generador no es un capricho, es decir, no es antojadizo, sino que es el fruto de la experiencia de su inventor, es decir, de Louis Braille. Es decir, él consideró de que era la forma más eficiente de escribir y leer. Esos puntos que están ahí, los que podemos ver de cada letra, no son antojadizos, sino que son la forma más eficiente que su inventor consideró para el alfabeto como tal. Pues dice, está comprobado científicamente Ha de ver que alguna relación, ¿verdad? ha de ver una herramienta para poder escribir, ¿verdad? Sí hay, ya la vamos a ver un poco más adelante. Dice, pues está comprobado científicamente que las yemas de los dedos están capacitados para captar ese tamaño en particular. Es decir, que el tamaño y la posición de esos puntos no es de forma antojadiza, sino que es por la experiencia recabada por el inventor, ¿no? Que es Louis Braille. Ahora bien, aquí está la respuesta a la que usted decía, ¿no? Hay máquinas de escribir en braille que, si se fijan, cuenta únicamente con 6 teclas. Si nos fijamos acá, hay 3 teclas, acá hay otras 3 teclas, aquí está la tecla para el espaciador, aquí está la tecla para regresar y para subir y bajar el papel. Dice, la máquina de escribir braille cuenta con 6 teclas, bueno, lo que les estaba explicando ahorita, ¿no? Que son 6 teclas, 6 para generar los puntos de cada letra, el espacio que va en medio,
para subir y bajar el papel y para retroceder. Las teclas pueden usarse, dice, cada una por separado, es decir, podemos apretar una por una, o bien se pueden utilizar simultáneamente, construyendo de esta manera la combinación de caracteres que constituye un elemento braille en una sola vez. Es decir, si nos vamos acá a la imagen del braille, fijémonos, por ejemplo, la letra Q. Si nos fijamos, la letra Q cuenta con exactamente 5 puntos, 5 de 6, ¿verdad? Marcado. Es decir, que la persona para escribir únicamente la letra P presiona 5 teclas al mismo tiempo, solo para la P. Imagínense la dificultad para escribir textos grandes, si lo hacemos letra por letra, es decir, si no tengo la habilidad de escribir o de bajar las 5, en ese caso de la Q, las 5 teclas simultáneamente, y lo tengo que hacer individualmente. Ajá. Hola. Hola, ¿me decía? Para escribir la letra Q se tienen que necesitar 5 teclas. 5 teclas, correcto. Y en las otras máquinas solo de una vez ya escribe la letra. Una vez, correcto, y ellos no, ellos, por ejemplo, los que escriben rápido van presionando simultáneamente todos los puntos de la letra que quieren escribir. Es muchísimo más tedioso de lo que nos toca a nosotros. Pero existen estos recursos que a la larga es lo importante, que se pueda contar con estos recursos. Aunque yo nunca he visto una máquina de escribir braille. Hasta que me puse a buscar las imágenes, ahí me fijé cómo son y estuve viendo las características que tienen cada uno. Y de hecho, estos son los primeros modelos, estos que aparecen en la imagen. Y ahora ya se cuenta hasta con máquinas de escribir ya más potentes. Incluso hay impresoras para computadoras que ya imprimen en braille. Que creo que eso es lo que vamos a ver a continuación. Aquí las impresoras para braille. Esta impresora es un dispositivo electrónico que permite imprimir desde cualquier computadora textos e imágenes simples en papel y otros soportes parecidos en la misma manera que se hace con las reglas y el punzón. Es decir, con regla y punzón nosotros podemos escribir en braille, pero es muy complicado. Entonces, para eso existen estas impresoras. La impresora braille no difiere en mucho de una impresora convencional, es decir, no es tan diferente de la impresora que conocemos. Tiene una bandeja de entrada y una bandeja de salida, aunque su tamaño es un poco mayor que los de los modelos convencionales, debido al tamaño del papel que se utiliza, ¿no? Existen modelos que permiten imprimir por las dos caras del papel, es decir, hay modelos de impresora braille que pueden imprimir en ambos lados, es decir, generan esos puntos en ambos lados del papel, como muestra la figura 611, que es la que tenemos abajo. Se muestran 2 impresoras braille y una hoja de papel ya impresa, que es la que podemos ver ahí. Entonces, es decir, no solo contamos con la herramienta que sería la máquina de escribir, sino que también se puede en la computadora y se puede imprimir eso. Ya eso de la computadora ya es quizás para el docente, ¿no? Usted quiere escribirle algo al estudiante, lo escribe normal en la computadora y lo imprime en papel normal, pero en braille para que el estudiante lo pueda leer de esta forma. Si nos fijamos, es un avance bastante importante, pero para eso necesitamos tener la tecnología, que sería en esta clase de impresoras. Algunas de las ventajas de estos dispositivos son las siguientes. Las entradas no presentan dificultades, ya que pueden utilizarse teclados especiales braille o también adaptaciones de los teclados ordinarios para braille, para escribir en braille. La segunda ventaja es que estos instrumentos permiten al usuario una visión alternativa del sentido que implica un reemplazo de una determinada entrada sensorial, que es la vista, por otra que sería el tacto, ¿no? La tercera ventaja, dice, con este tipo de dispositivos los estudiantes ciegos pueden utilizar los mismos materiales de lectura y participar en las mismas lecciones que el resto de sus compañeros videntes. La cuarta ventaja, con estos dispositivos los estudiantes ciegos pueden aprender a deletrear y pronunciar los sonidos de cada una de las palabras al mismo tiempo y de la misma manera que el resto de sus compañeros.
Este tipo de recursos permite a la mayoría interacción en los estudiantes ciegos con el resto de sus compañeros videntes. En una máquina de escribir braille, la lectura se puede realizar en forma inmediata sobre lo que se ha escrito. Y algunas de las desventajas de esos dos medios que vimos, dice que los equipos electrónicos de estructura braille son sumamente costosos y no están al alcance de todos los centros educativos, que de hecho en El Salvador yo no sé si habrán centros educativos que sí cuenten con estas herramientas. En algunas situaciones estos recursos no son prácticos en el sentido de que no pueden cargarse por su peso y tamaño y dependen de la electricidad para poder funcionar. Requieren de cierto entrenamiento para su funcionamiento. Y la cuarta desventaja es que el proceso de lectoescritura es conveniente incorporar en formas simultáneas el uso de las máquinas de escribir. Sin embargo, esto no siempre es posible debido al elevado costo de las mismas. Es decir, son equipos sumamente costosos o caros. Para hacer la lectura de lo que se ha escrito en una regleta y en un punzón, es necesario sacar el papel del bastidor, creo que es dentro de la máquina, ¿no? Y darle vuelta para leer o corregir algo, ¿no? Es decir, se le da vuelta porque como el braille son como puntitos que sobresalen a la página, ¿no? Entonces, si me equivoqué, tengo que darle vuelta a la página y regresar el punto que digité mal, ¿no? Entonces es bastante difícil, lo que implica mayor tiempo en comparación con la lectura de un libro por parte de un estudiante vidente, ¿no? Es bastante más complicado. Y ahora tenemos lo que es la calculadora parlante, que si nos fijamos, es una calculadora bastante similar a las que tenemos nosotros, solo que tiene salida de audio. Cuando uno presiona un número, por ejemplo, le dice directamente al estudiante, mediante la salida de audio, qué número ha presionado. Y los botones tienen relieves que permiten identificar qué números son, es decir, tienen relieves que le permiten mediante el tacto identificar qué número es el que está tocando antes de que lo presione. Entonces, esa sería lo que es la calculadora parlante. Entre las ventajas de este dispositivo se tienen las siguientes. Primero, permite reproducir el texto escrito mediante un sintetizador de voz, es decir, el estudiante escucha qué tecla está apretando, ¿no? Tienen mucha rapidez en la realización de los cálculos, es decir, lo hacen de forma rápida, tal y cual lo hace una calculadora normal. Tercero, permite simplificar tareas de cálculo, es decir, es más fácil que lo haga en calculadora que se haga a mano. Al verificar resultados y corregir errores, motiva al estudiante a realizar tareas exploratorias y de investigación. Y por último, su inserción es factible en la misma etapa y ciclo educativo en el que los estudiantes videntes, es decir, lo utilizan exactamente al mismo tiempo, en el mismo nivel educativo que los estudiantes que no tienen las necesidades educativas especiales de la visión, ¿no? O esta deficiencia visual. Ahora bien, tenemos algunas desventajas de este dispositivo. Dice que existe rechazo por parte de los usuarios por su falta de naturalidad y su timbre robótico. Es decir, la salida de audio es una salida robótica. Es decir, no sé si han escuchado, por ejemplo, cuando ustedes utilizan Waze o Google Maps, si lo han hecho para ir a un lugar al que no conocen, la lectura que se hace mediante voz del texto, de las intersecciones, los nombres de las calles, a veces no leen la palabra como es, sino que la deletrean. Por ejemplo, yo recuerdo una vez cuando recién iba a San Salvador, que para decir Citrams decía S-I-S-T y deletreaba toda la palabra, no decía Citrams, sino que empezaba a deletrear, porque no está almacenada la palabra como tal en el sistema. Entonces, en ese sentido, es bien robótico la salida de voz. La voz masculina ofrece mejores calidades sonoras que la femenina, por lo que no es recomendable utilizar la voz de una mujer en este tipo de dispositivos. El texto se convierte en una forma verbal convencional que afecta principalmente a las cifras y las abreviaturas,
Y por último, se ocupa en un entrenamiento previo para el uso, es decir, es necesario que primero se les ponga a practicar, ¿no?, el uso de estos dispositivos antes de utilizarlos directamente. Y para ir finalizando tenemos lo que es la discapacidad física. Si nos fijamos a la derecha tenemos lo que es en la figura 317 el símbolo internacional de la accesibilidad, que hace referencia a la discapacidad física. Este símbolo es el que se utiliza en la mayoría de estacionamientos. Por ejemplo, cuando uno va a algún supermercado, lo que logra ver en los parqueos que están seleccionados para esta clase de personas con discapacidad física es esta imagen de acá, porque es el símbolo internacional de la accesibilidad, ¿no? Y nos dice que las personas que poseen una discapacidad física, parapléjica, cuadraplégica o amputaciones muestran una alteración en su capacidad de movimiento y generalmente tienen dificultades para manipular objetos y desplazarse de un lugar a otro por su propio medio. Si se fijan en este caso, la discapacidad física no tiene nada que ver con las capacidades intelectuales del individuo, es decir, el único problema que ellos tienen es con la cuestión de accesibilidad, manipulación de objetos o para desplazarse, ¿no? Entonces, creo que de las discapacidades es digamos, la que no necesita un tratamiento tan especial, porque lo que ellos ocupan nada más es que se les dé el acercamiento, ¿no? O la manipulación que pueda ser realizada por ellos. Entonces, para este dice, sin embargo, la discapacidad física no tiene que ser un impedimento, como lo mencionaba anteriormente, que para estos estudiantes con necesidades educativas especiales puedan tener un proceso de enseñanza y aprendizaje como cualquier otro estudiante. Si se fijan en la imagen, tenemos niños con discapacidades físicas que están jugando con niños normales, ¿no?, que no tienen ninguna discapacidad. De acuerdo con Marín en 2011, para dar apoyo educativo a este tipo de estudiantes, el docente debe facilitar la estabilidad de estudiantes dentro del programa escolar y sugerir adaptaciones en los contenidos, la metodología, el mobiliario y los recursos didácticos. Es decir, únicamente se le debe contemplar que a la hora de que yo programe la clase, no haga una actividad que ellos no puedan hacer. Como decía la compañera hace rato en su intervención, que a un niño se le dejó dentro del aula, eso hay que planificarlo. Una vez que se ha planificado la actividad y yo sé que tengo un estudiante con necesidad educativa especial, en este caso la discapacidad física, no voy a poner esa actividad, aunque el resto sí la pueda realizar. Debo poner actividades que todos las puedan realizar al mismo tiempo y de forma simultánea. Para ir concluyendo, tenemos acá lo que es el sondeo de lectura. El literal A dice qué criterios tomaría en cuenta en la educación de un medio recurso didáctico para estudiantes con necesidades educativas especiales en la enseñanza de la matemática. La segunda pregunta nos dice qué estrategias metodológicas y qué otros recursos utilizaría usted para estudiantes con propiedades de los paralelogramos, para estudiar, las propiedades de los paralelogramos con un estudiante ciego. Y literal C, según su opinión, ¿qué es lo que debe hacer un profesor de matemáticas para atender a estudiantes con discapacidades auditivas? Esas serían las 3 preguntas que estarían contestando ustedes para las respuestas desde la tutoría 5, ¿no? Esas serían las 3 preguntas. Para ir finalizando, tenemos las consultas finales. No sé si tienen alguna pregunta. Para que no quede muy extenso el video, lo voy a detener acá.